Síntomas de la borrachera seca. Tercer síntoma: resentimientos. El resentido anda vagando por el mundo como los escorpiones, arrojando su ponzoña por todos lados, y cuando su aguijón falla en su intento de agredir, se pica a sí mismo provocando su propia autodestrucción. El escorpión, llamado también alacrán, es un arácnido de vida nocturna que pasa el día oculto bajo las piedras y por la noche sale a cazar a sus presas. Su característica más llamativa es el agudo aguijón en que termina su cola. Este aguijón está provisto de una glándula venenosa y cada vez que pica y segrega una tóxica ponzoña, con la cual suele destruir o dañar a sus víctimas. Se dice que, cuando el escorpión no logra picar a su víctima, se clava a sí mismo su venenoso aguijón que puede provocar su propia autodestrucción. A veces, los seres humanos y, en especial, los enfermos en recuperación que no han tenido la posibilidad de liberarse de sus resentimientos se comportan de una manera similar a estos arácnidos y, a pesar de que están en abstinencia de alcohol o limpios de drogas, la persistencia de sus resentimientos los hace caer en una crónica amargura existencial que les impide alcanzar el estado de sobriedad. Ese es otro tipo de borracho seco a quien le hemos puesto el título de escorpión amargado. El resentimiento es un sentimiento natural, todos lo hemos sentido. De hecho, en algunas ocasiones el resentimiento positivamente manejado puede ser útil, como, por ejemplo, cuando provoca que una persona se levante y actúe en forma positiva. Sin embargo, lo que generalmente ocurre con alcohólicos, adictos, neuróticos o enfermos emocionales es que el resentimiento es manejado negativamente, lo cual empeora la situación. El resentimiento en el ser humano es una forma de veneno que se va acumulando en su mente. Esta glándula mental llena de ponzoña recibe el nombre de amargura. El amargado resentido anda vagando por su existencia, escondido bajo las piedras de la osquedad y camuflajeado por la oscura sombra del sarcasmo. Agrede su ponzoña a todo aquel que se le acerca, y cuando su lanceta no logra dar en el blanco, se pica a sí mismo y se provoca una forma de lenta autodestrucción. El enfermo, cuando inicia su proceso de recuperación, se enfrenta a dos serios problemas de insanidad mental: la culpa y el resentimiento. Ambos son sentimientos obstaculizadores que ponen en evidencia que la persona en recuperación no ha logrado desencadenarse del pasado, no ha logrado su verdadera liberación, sigue atrapado por los fantasmas del ayer que le impiden un correcto y adecuado manejo del presente. Es el alcohólico en recuperación que no ha logrado ni perdonarse ni perdonar a los demás. La culpa será un motivo de análisis posterior en su correspondiente turno de los 12 síntomas de la borrachera seca. Ahora analizaremos uno de los más frecuentes y con más tenacidad. Impiden el verdadero crecimiento del adicto o del enfermo en recuperación, que es la persistencia de los resentimientos. El resentimiento acumulado es un absceso que se infecta y se convierte en amargura. Existen muchos enfermos que, aunque ya no beben ni consumen drogas, siguen resentidos con la vida, con sus padres, con sus hermanos, con su exnovia, con su cónyuge, con algún amigo o con su jefe. Y, aunque están abstemios, el resentimiento persiste, ha impedido esa liberación que les permita disfrutar de todas aquellas cosas agradables de la vida que generan serenidad y plenitud. En otras palabras, el resentimiento provoca amargura y la amargura impide la plenitud de la vida. El resentimiento quiere decir volver a sentir. El resentido está atrapado en este sufrimiento psicológico que provoca el rencor. El resentido sigue sintiendo esa desagradable sensación porque de alguna manera se mantiene encadenado al recuerdo que está atrapado. No puede salir. El resentido está anclado en el pasado. La situación que generó el resentimiento queda guardada en su memoria emocional y, cada vez que evoca en su interrelación con personas a lo largo de la vida situaciones semejantes, vuelve a sentir el dolor psicológico de la primera experiencia, repitiendo lo ocurrido una y otra vez en su mente. Al repetir esto durante mucho tiempo, el resentimiento se alimenta solo y el resultado es que el resentido se envuelve en la autoconmiseración. Lo anterior hace que el resentimiento se vuelva la fuerza propulsora de sus vidas. Por supuesto,
una fuerza propulsora muy negativa que convierte al resentido en ese escorpión que va emponzoñando a todo a él que se le acerca y que finalmente termina autodestruido por su propio veneno. Hay resentidos famosos en la historia que hicieron de su resentimiento la fuerza propulsora de sus vidas. Tal es el caso de Adolfo Hitler, que con su resentimiento ancestral hacia los judíos desencadenó el terrible holocausto, o el reciente caso del terrorista saudita Osama Bin Laden, que tanta destrucción provocó con su rencor eterno hacia los estadounidenses. Cuando te encuentras ocupado resintiendo a alguien o a algo, ese alguien o algo está controlando tu vida en ese momento. Tu resentimiento ocupa todo tu tiempo y energía, no deja espacio para el desarrollo de la salud mental y espiritual. ¿Qué opinan los alcohólicos anónimos sobre el resentimiento? En la literatura de AA se escribe lo siguiente: el resentimiento es el ofensor número 1, destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. De esto se derivan todas las formas de enfermedad espiritual. Libro Azul, página 60. Es evidente que una vida en la que hay resentimientos profundos solo conduce a la futilidad y a la infelicidad. En el grado exacto en el que permitamos que esto ocurra, malgastamos más horas que pudieron haber sido algo que valiera la pena. Libro Azul, página 62. A continuación transcribiremos parcialmente algunas recomendaciones que se señalan en una de las publicaciones de la Fundación Helsman titulada A Guide to Big Book, The Living with Yourself Fair, dirigida a los enfermos en recuperación para que aprendan a identificar resentimientos, que sepan hacia quién van dirigidos, la causa que los produce, qué es lo que está afectando y qué papel jugó en la situación. Primer pregunta: ¿hacia quién se tiene resentimientos? Uno puede estar resentido con personas. Estas personas pueden ser miembros de la familia o individuos fuera de ella. Podemos tener resentimientos muy antiguos o más actuales. También podemos estar resentidos con personas vivas o quienes ya murieron. El resentimiento también se puede dirigir a las instituciones, el gobierno, la policía, las escuelas, la iglesia, las empresas transnacionales, el ejército, etc. También se puede estar resentido contra ciertos principios, leyes, códigos morales, los 10 mandamientos, las reglas de la moda, el reglamento de tránsito, las obligaciones fiscales, etc. Es importante la identificación de los resentimientos, por lo que es recomendable que todos los alcohólicos y enfermos en recuperación hagan una lista cuidadosa de las personas, las instituciones y los principios con los que están resentidos. 2. Causas del resentimiento. Una vez que se hizo la lista de personas, instituciones y principios con los que se encuentra resentido, hay que reflexionar en cada una de las ocasiones. Las raíces del resentimiento son inconsistentes y ciertos mecanismos de defensa psicológicos impiden a la persona llegar a las verdaderas causas, por lo que en estos casos se hace una necesaria ayuda de un psicoterapeuta profesional que ayude a esclarecer los verdaderos motivos. En otros casos, la simple reflexión o en el caso de los que estén recuperando en un grupo de autoayuda de 12 pasos, el trabajar el cuarto y el quinto paso con los compañeros del grupo se puede conocer la causa de este dolor psicológico. Por ejemplo, Víctor Erfe, enfermo en rehabilitación, mencionaba en su historia que sentía un gran resentimiento por sus padres y su hermano menor, porque cuando éste nació lo desplazó de su posición. El hijo consentido, lo que le hizo bajar la autoestima. Posteriormente, el hermano menor fue el más afortunado en sus estudios y con las mujeres, lo que agudizó los complejos y el resentimiento de Víctor. Esto se puede deducir como un resentimiento contra las personas. Segundo ejemplo, Alfonso F. Mencionaba sentirse muy resentido con la policía porque en alguna ocasión lo acusaron injustamente, lo ridiculizaron y lo amenazaron de encarcelarlo, por lo que tuvo que darles dinero para que lo soltaran. A raíz de esa experiencia, Alfonso F. no solamente odia a la policía, sino a toda persona que representa autoridad. Esto es un resentimiento contra las instituciones. Mónica Z., comedora compulsiva, con muchos sentimientos de minusvalía y baja autoestima por ser obesa, sentía una gran animadversión contra todo lo que fueran reglas de la moda, culto al cuerpo esbelto o prensas de vestir femeninas que exaltaran la figura delgada. Inclusive sentía antipatía por actrices o cantantes de moda que eran admirados o admiradas por su buen cuerpo. Esto
es un resentimiento contra ciertos principios. El que está resentido contra las instituciones o principios hostiliza a las personas que representan, simbolizan o simplemente los asocia con tales instituciones o principios. El reflexionar sobre los resentimientos habla sobre ellos, analizarlos, asociarlos con otros fenómenos emocionales e investigar sobre sus posibles causas. Permitirá descubrir muchos factores irracionales que giran en torno a ellos. Este es un buen principio para empezar a superarlos. 3. ¿Qué afecta a mi resentimiento? El resentimiento no es más que una forma de enojo, porque algo o alguien está amenazando las necesidades instintivas de pertenencia y aceptación social, como pueden ser la autoestima, orgullo y relaciones interpersonales positivas, o de seguridad, ya sea emocional y material, o de relaciones sexuales, así como las ambiciones en general, sexo, poder y prestigio. Es muy importante que quien trabaje en sus resentimientos logre colectar con quién está resentido, la causa del resentimiento y las necesidades instintivas que estén amenazadas por la causa del resentimiento. Por ejemplo, en el caso de Oscar F., él se sentía resentido con su hermano menor porque por su causa sus padres lo regalaron. Al menos está en su vivencia subjetiva. Al sentirse rechazado y con falta de afecto, eso amenazó seriamente sus necesidades instintivas de autoestima, orgullo y relaciones personales positivas. 4. El mal manejo del resentimiento. Generalmente, el resentido maneja inadecuadamente sus sentimientos hostiles y casi siempre este mal manejo lleva a empeorar la situación. En nuestro ejemplo de Oscar F., resentido con sus padres y su hermano menor, la historia casi siempre se repite en casos similares. El resentido reacciona con soberbia agrediendo a su hermano y asumiendo una actitud de enojo y de rebeldía ante sus padres, sin tener la posibilidad de comunicar la verdadera causa de su enojo. Siempre utiliza el juego de adivinen por qué estoy enojado. Su conducta se vuelve retadora y rebelde. El empezar a beber excesivamente o consumir drogas es parte de este juego. Y desde luego, él inició de su alcoholismo y su adicción hacia las drogas. El escorpión autoagrediéndose. Esto provocará una relación muy conflictiva entre la persona resentida y su familia. En el caso de Oscar, esta mala relación fue creciendo al grado de que abandonó a su familia y no quiso saber más de ella. Oscar cayó en un severo alcoholismo, sintiéndose expulsado de su familia y rechazado por la sociedad. Un típico cuadro de autoconmiseración, hasta que tocó fondo y llegó a un grupo de autoayuda. Después de lograr un año de abstinencia, trabajó seriamente en su cuarto y quinto paso. Con la ayuda de su padrino y un psiquiatra especializado en adicciones, logró descubrir la causa de sus resentimientos. Hoy ha vuelto con su familia, la relación con su hermano menor ha mejorado muy favorablemente, incluso se han asociado en un exitoso negocio de refacciones de automóviles. Oscar confiesa que, al hablar con su familia de sus ancestrales resentimientos, sintió que se liberaba de un gran peso sobre su existencia. Por eso, es importante que, además de analizar con quién estoy resentido, la causa del resentimiento y qué necesidades instintivas están amenazadas, se analice también qué es lo que hizo para ayudar a causar o empeorar la situación. Hay 4 posibilidades. Se puede ser egoísta, deshonesto, temeroso o desconsiderado. A veces una mezcla de 2 o más de estas características. Usualmente, si se es honesto, se verá que en la mayoría de los casos hubo, parcialmente al menos, un grado de culpabilidad en la situación que provocó el resentimiento. Casi siempre el resentido, después de analizar objetivamente todos los factores causales, descubrirá que ninguno de sus resentimientos eran verdaderos. Siempre había transferido su culpa a otras personas, instituciones o principios. Uno de los factores que con más frecuencia generan síndromes de borrachera seca es la persistencia de los resentimientos. Y es que no es fácil superar los resentimientos si no se trabaja con determinación, mente abierta, honestidad, comunicación constancial y humildad para trabajar estos conflictos psicológicos con otras personas. Este ha sido el tercer síntoma de la borrachera seca. Esperamos que haya sido de tu ayuda para tu recuperación. Te invitamos a que te suscribas al canal, le des like, compartas este video y nos dejes tu comentario para saber qué piensas sobre estos temas. También te invitamos a que nos sugieras qué audiolibro o qué tema te gustaría que tratáramos. Felices 24 horas.